de tot plegat, de manera que els veus viure, els xinesos. Són capítols curts, és molt agradable de llegir, realment és un gran llibre. I després, ara recentment, ha publicat un altre llibre, que és més una visió ja de quin paper és el paper de Xina en el món actual, que és el que també està aquí fora, si el voleu. I l'Eugeni Bregolat jo no crec que necessiti gaire presentació, però posats a fer en farem una mica. És a dir, ell ha sigut ambaixador a Xina dos vegades seguides de 4 anys, a més 3 vegades seguides de 4 anys. A més ha sigut ambaixador a Rússia i ha escrit diversos llibres que, com que no estan aquí, perquè aquests no estan a fora, us els ensenyo un moment. Un d'ells és aquest, que és un llibre més antic, que és La segona revolució xinesa, i un altre que acaba de publicar, però que està en anglès encara, que és aquest d'aquí, que és Empowering China, que és sobretot les relacions de Xina i Estats Units. És a dir, és un tema enormement actual, la problemàtica que ell planteja. Aleshores, jo he d'una mica... Ell no parla català, per tant, jo ara em passaré al castellà amb les preguntes i amb tot, perquè si no es quedaria al marge i potser no seria el millor. Per tant, jo una mica he muntat l'acte amb 4 grans temes, un sobre política, un altre sobre educació, un altre sobre economia i un altre sobre geopolítica. No ens fem masses il·lusions que segueixin l'ordre exactament, perquè moltes vegades s'embranquen i parlen de tot en cada vegada, però jo miraré que més o menys els temes aquests es vagin seguint. Per començar amb el de la política, y ahora me paso al castellano, el Partido Comunista gobierna China desde el 49, pero ¿cómo ha cambiado este Partido Comunista? ¿De qué Partido Comunista estamos hablando? ¿Quiénes son ahora estos comunistas? ¿Qué formación tienen? Es decir, ¿son juristas, médicos, arquitectas, ingenieros? ¿Cuántos son? ¿Y a qué se dedican? Es decir, ¿qué hacen? Y hablando también de política, para ya dejar encuadrado todo, ¿cómo se selecciona la burocracia en China? Y de otra manera, otra pregunta sería, ¿dónde hay más mediocres en el poder? ¿En China o en Europa? O en España, para ser más exactos. ¿Y qué diferencia hay con Rusia? Es decir, que cuando... Esto es la primera parte, es solo la introducción, esto es solo para hablar un poco de política. O sea que si quieres empezar tú, Julio, empieza tú, porque cuando tenga la palabra Eugenio ya estaremos, ya hablará mucho. Sí. Bueno, buena tarde y lo primero de todo, muchísimas gracias al Ateneu por invitarnos. A mucha de la gente a la que le he compartido esta presentación, le he dicho, sinceramente, y no es falsa modestia, digo, solo por escuchar a Eugeni Bregolat y a Dolors Folch ya merece la pena venir aquí, porque estas dos personas son dos pesos pesados en las relaciones España-China. Eugeni, porque no hay ningún otro occidental que haya representado a su país al más alto nivel durante tanto tiempo en China. Está él. Y es, para los chinos, es una institución, y para los que nos dedicamos a tender puentes entre España y China, aún más. Y además es un buen amigo y el padre de un hermano mío, que es su hijo, Eugeni Bregolat. Y Dolors es curioso porque yo llevaba 21 años queriendo conocerte, porque, es verdad, cuando a mí me conceden la beca de internacionalización con la que fui a China, luego ya me quedé, pues yo hice acopio de lo poco que había en la biblioteca de mi ciudad sobre China. Y ahí estaba el libro de Dolors. Y ella es una pionera en el estudio de China y una de las sinólogas de referencia en España, ¿no? Y, por supuesto, en Cataluña. Entonces, poder compartir escenario con ambos para mí es
realmente un honor. Y además resulta que el primer libro del que hablaba Dolors, Observar el arroz crecer, lo presenté en Barcelona de la mano de Eugeni Bregolat hace aproximadamente 2 años y medio, más o menos. Así que repetir cartel con él, y además cartelón, cartelazo, pues es una suerte. Lo bueno de venir con Eugeni es que todas las preguntas que yo no sepa o no quiera responder se las paso. Y él, que tiene mucho más capote, seguro que las torea, ¿no? El Partido Comunista Chino, bueno, ¿cuántos son? 90 millones. Yo no los he contado, pero hay quien sí. 90 millones. Hay más miembros del Partido Comunista Chino que alemanes en Alemania, ¿no? O que alemanes en el mundo. Yo he visto evolucionar el país mucho en 20 años, pero claro, hay muchas de esas preguntas que me formulas que yo no puedo responder porque yo me he dedicado a hacer negocio, que es una muy buena manera de conocer China. Siempre digo, y creo que estamos de acuerdo en que los chinos son grandísimos negociantes, grandísimos comerciantes, y la mejor manera de entender ese país es hacer negocio con ellos, negociar con ellos, regatear con ellos, ¿no? Yo no he hecho negocio y no me he relacionado apenas con altos cargos del partido. No me lo exigía mi labor profesional. He conocido a gente del partido y, como le decía hace un momento a Joan, hay 3 tipos de miembros del Partido Comunista, simplificando mucho, en tu interacción diaria con ellos, ¿no? Están los que les conoces de primeras y te dicen: hola, me llamo Li y soy miembro del Partido Comunista, soy el secretario de este distrito, y lo llevan un poco, hacen gala de ello y lo visibilizan. Están los que son miembros del Partido Comunista y no te enteras, y pasa completamente desapercibido, y te enteras al cabo de una década. Gente con la que llevas relacionándote a diario, socios, clientes, compañeros de trabajo, y un día pues haces un comentario y te dicen: sí, yo soy miembro del Partido Comunista. Anda, ¿en serio? Y de repente le empiezas a mirar de otra manera, ¿no? Y empiezas a dar marcha atrás y dices: ¿y en qué he percibido yo que lo sea o que no lo sea? ¿Hay algo? No. O sea que puede pasar perfectamente desapercibido. Y luego están los que lo son y precisamente no lo dicen porque juegan también parte de ese entramado que tiene el partido en empresas, en vecindarios, y están ahí precisamente de alguna manera solapados, ¿no? Son muchas las preguntas que has hecho, pero así, a grosso modo, ¿en qué se diferencian, ¿no? Como cualquier organización de 90 millones de personas, pues no hay un perfil, excepto un rasgo que sí que es común a todos ellos, y es que todos son personas con un compromiso por el proyecto nación que construye el Partido Comunista. El Partido Comunista a día de hoy, desde fuera, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero y lo digo con convicción, creo que es el mejor garante de los intereses de China que tiene China a día de hoy, con todo lo que eso implica. Quienes militan en el Partido Comunista, todos los que militan en el Partido Comunista, tú no puedes hacerte del Partido Comunista llegando: hola, mira, me quiero hacer miembro, ¿no? No es como mañana vas me arriesgo a decir que a cualquier partido político de España o de lo que compone este país, tú llegas y dices: hola, quiero hacerme miembro de vuestro partido. Creo que con presentar el DNI y pagar la cuota basta. Pues en el Partido Comunista no. Tienes que pasar una serie. Primero necesitas presentar el aval de 5 miembros del Partido Comunista que acrediten tu respetabilidad, tu compromiso, tu buena ciudadanía. Después te hacen un análisis en profundidad de quién eres, tu hoja de servicios, tus credenciales, si estás libre de faltas y de crímenes y de delitos. Y después tienes que hacer una serie de exámenes que básicamente vengan a demostrar que no es anecdótico, que no es una decisión caprichosa, porque una vez
entras a formar parte del Partido Comunista Chino, tú haces una promesa vitalicia. Nadie es del Partido Comunista unos años, a menos que te echen, y para echarte tienes que cometer una grave falta. Quien se hace del Partido Comunista Chino se hace del Partido Comunista de por vida, porque es una decisión vital. Tú te comprometes a aportar, unos más y otros menos, de una manera más o menos activa, más o menos visible, a la construcción de una China poderosa, moderna y próspera. Ese es el compromiso, ¿no? Y ya termino. El partido se nutre de los mejores. ¿Quiere decir que no hay gente mediocre? Sí la hay, pero se la depura. Es decir, de esa pirámide perfecta que componen los 90 millones de personas que forman parte del Partido Comunista, yo digo explícitamente en el libro, ¿quiere decir eso que los 7 miembros del Comité Permanente del Politburó, que vemos en las fotos, Xi Jinping y otras 6 personas, 6 hombres, vestidos todos igual, con el mismo traje, el mismo peinado, ¿quiere decir eso que esos 7 son las personas más capaces, más preparadas, más inteligentes de China? No, pero pertenecen al 0,0000001% de los más capaces y de los más preparados. Nadie escala esa pirámide sin ser una persona de altas capacidades con altísimo compromiso político, pero no solo se escala con ideología, no basta con sentir la ideología del partido. Tienes que ser además alguien que acredite capacidad de gestión presupuestaria, de equipos y de crisis. Por eso ellos piensan, y lo vemos, que nadie puede llegar a presidente, por ejemplo, de la República Popular sin haber cumplido los 60 años. Porque consideran que hasta los 60 años no estás en condiciones de ponerte al timón de semejante buque. Y como ellos se toman su país muy en serio, se lo toman muy, muy en serio, ponen al cargo de los puestos de responsabilidad política más alta alcaldías de grandes ciudades, gobernadores de provincias de relieve, casi todas lo son, las provincias chinas equivalen a países, ponen a gente muy bregada, muy veterana y muy capaz. Y un poco vieja. Y un poco vieja por exigencias del guión. Vale, sí. Vale. Eugeni, digues tu. No, bueno, com vulguis. Sí, pues responde en català, claro que sí. Hola, bones tardes a tots. Jo també estic molt content d'estar aquí en aquest escenari amb la vella amiga, la Dolors, una decana dels estudis de Xina aquí a Barcelona, es pot dir, i amb el Julio, que ja ha dit que és com un germà del meu fill, doncs no cal dir res més. Jo començaré per parlar de la diferència entre Xina i Rússia amb una anècdota de la meva família que em sembla que explica per què ha fracassat el comunisme a la Unió Soviètica i per què ha triomfat a la Xina. Jo i la meva dona, la Tamara, ens vam casar l'any 80. Doncs l'any següent, l'any 81, ens va visitar la seva germana Ludmila a Madrid. Anem al Corte Inglés de la Puerta del Sol. Entrem allà i la meva cunyada es posa a plorar, però desconsoladament. I amb un gran crit diu: per què nosaltres a Moscou no podem tindre el Corte Inglés en lloc del GUM? El GUM, que segur que molts de vosaltres heu visitat, a la plaça Roja, aquell almacén que hi ha davant de la muralla del Kremlin, a l'altre cantó de la plaça, i que llavors era l'exhibició de totes les misèries del consum, de les carències del consum soviètic. Quan un ciutadà soviètic entrava en un gran almacén occidental, automàticament tota la legitimitat del Partit Comunista de la Unió Soviètica queia a terra esmicolada i recuperable. Marx, Lenin, Stalin... Bé, això que és una anècdota, per mi reflexa realment la raó principal per la que va fracassar el comunisme soviètic. Van ser incapaços de donar a la gent un nivell de vida digne, punt i a part, incapaços. Quan ells venien i veien tot això,
deixaven de creure en tota aquella història. Bé, Xina, per primera vegada, un partit comunista ha creat una gran riquesa. És a dir, que aquell vell paradigma d'economia planificada, més dictadura leninista, igual a misèria, i economia de mercat, més se suposava democràcia, igual a riquesa, aquest paradigma ha quedat totalment destruït per Xina. Per primera vegada un partit comunista ha creat una enorme riquesa. I això, naturalment, dona una immensa legitimitat al que encara es diu Partit Comunista de Xina. Després, si voleu, podem discutir si això que ara hi ha a Xina és o no és el comunisme, si realment l'economia... Està clar que l'economia ha deixat de ser l'economia de Stalin, és a dir, el monopoli de la propietat pública dels medis de producció, totes les empreses i totes les cases i la terra i tot és de l'Estat, i la planificació integral de l'economia. Bé, Xina avui és una barreja de públic i privat. Han aconseguit harmonitzar les dues coses amb l'èxit que tothom pot veure. Bé, Xina, evidentment, ha tingut històricament una manera de manejar l'Estat molt diferent de la nostra. Aquí, fins a èpoques modernes, el que manava, el rei, l'emperador, cridava els seus amics, els nobles, i els posava allà en els càrrecs. I després, més endavant, se n'anaven a buscar algun llicenciat de Salamanca o el que fos, o de Cervera, i el posaven allà. Bueno, això a Xina no ha sigut així. A Xina, des de temps immemorial, des de temps de Confuci, que va viure uns 2.600 anys enrere, han treballat a base de la meritocràcia. El govern és el més important del país, doncs hem de procurar que la millor gent vagi al govern. Com es localitzen aquesta gent? A través de l'examen imperial, que és una cosa que fa més de 20 segles que dura, però al segle VI va quedar totalment consolidat. Doncs, a través de l'examen imperial, la gent, els governadors de les províncies, els magistrats, els ministres, etc., tota la gent sortia d'allí. I, evidentment, com ha dit el Julio, avui el Partit Comunista és la moderna versió del mandarinat, la moderna versió d'aquesta meritocràcia. I no us vol dir que allà no pugui pujar algun enxufat, però molt poc. Bàsicament, la gent que puja són gent que valen, els van apamant cada 2 per 3 i només puja allí el cabal, no? Només puja el cabal. Jo recordo, quan era ambaixador de Xina la primera vegada, ja des dels anys 80, hi havia un ambaixador de Xina a Espanya, la Dolors poder l'ha conegut, que es deia Yuan Tao. Aquell Yuan Tao, que ara és molt gran ja, va ser després ambaixador al Brasil, viceministre d'Exteriors a Pequín i cap del Departament Exterior de la Conferència Política Consultiva, que per entendre'ns és el Senat de Xina, la segona cambra. I aquell home una vegada m'explicava el següent. Quan a mi em van fer viceministre, em deia, va haver-hi mecanismes treballats a lo llarg dels segles, va haver-hi informes dels meus superiors, informes dels meus iguals, informes dels meus inferiors. És a dir, que si el porter del ministeri deia aquest tio és un tibat que quan entra no saluda, tot això estava allí apuntat a la llibreta, no? Greenspan, aquell home que va portar tants anys l'economia americana, que quan venia a Madrid al Banc d'Espanya hi havia un silenci de consagració, que se sentia volar una mosca, Greenspan va dir fa uns anys que Xina té la millor classe política del món. I crec que és una cosa que no està desencaminada. Ja cap allà l'any 2000, quan Jiang Zemin era secretari general del partit, llavors eren 9. Els 9 membres del comitè permanent del Politburó, els 9 de dalt de tot, tots 9 eren enginyers.
I Jiang Zemin, que era el secretari general, a més havia sigut ministre de la indústria elèctrica. I ja llavors, cap a l'any 2000, va dir en un congrés del partit, al moment més solemne, nosaltres volem industrialitzar Xina a través de la tecnologia electrònica. I ja fa 30 anys van posar l'electrònica fins al fons de la societat i això explica tot això que ara veiem de les tecnologies xines de la indústria verda, del cotxe elèctric, etc. Doncs el confucianisme i la meritocràcia és una de les raons de fons de l'èxit de Xina i de moment ho deixo aquí. Ja que parles del confucianisme i que parles de l'educació de fons de Xina, m'agradaria entrar en el segon tema, que és l'educació. És a dir, dit una cosa senzilla, que és cómo se educan los niños, qué les enseñan en realidad. Lengua, literatura, matemáticas y historia. ¿No? Más o menos, es la idea que tengo, que poca cosa. Esto es lo que les enseñan. Pero en cambio luego hay una cantidad enorme de universidades de primer nivel. Un poco que expliquéis cómo funciona esto, qué universidades hay y me ayudéis a entender una pregunta que es, con tantas universidades y tantos científicos de primera, ¿cómo es que nunca les dan un premio Nobel? ¿Es que el premio Nobel está esbiaixado o que no tienen influencia? Si lo de esbiaixado me parece que se escapa la lengua de Cervantes. Que está sesgado, o bien que no tienen o todavía una capacidad de innovación como para optar a un premio Nobel. Esta es una pregunta que me gustaría ver si conseguís resolvérmela. ¿Tienes tu teléfono? Ahí tienes tu cosa. Bueno, la educación en China, nosotros pensamos en la educación como un derecho, ¿no? Tenemos el derecho a ser educados, pero en muchos aspectos es un derecho pasivo. Tenemos derecho a exigir recibir una educación. En muchos aspectos es así, como se plantea hoy en España, en Occidente. Y en China también. Pero ellos entienden que además es un derecho activo que conlleva una obligación. La obligación a educarte, a absorber conocimiento, a invertir en tu cultura, a dedicar tiempo a mejorar tus capacidades. Esto, el partido, quienes gobiernan China, heredero de ese mandarinato al que hacía referencia Eugeni, lo tiene muy claro. En China la educación siempre ha sido el gran ascensor social. Los chinos parten de una premisa muy diferente a la nuestra porque sus premisas intelectuales, lo que explica la cultura china, y de esto Dolors sabe muchísimo más que yo, ellos no tienen a Homero y la Ilíada, toda la cultura grecorromana, nuestra herencia judeocristiana no explica China y el cómo piensan los chinos. Ellos parten de parámetros intelectuales y culturales radicalmente distintos a los nuestros. Y parten de que no todos somos iguales. Esto cuesta oírlo bajo nuestra mentalidad y nuestros parámetros, pero ellos no creen que todos seamos iguales. Ellos dicen, ¿cómo va a ser igual el hijo de una billonaria a el hijo de una madre soltera que apenas llega o puede llegar a fin de mes, ¿no? En cambio, entendiendo que no todos nacemos iguales, ellos sí que creen que todos tenemos el mismo derecho a medrar. Y en ese medrar, en ese progresar, en ese prosperar, la educación es la herramienta. Si tú inviertes con esfuerzo, con disciplina, con empeño, con determinación, con paciencia, con perseverancia, en mejorar tus herramientas, en culturizarte, en educarte, tú tienes opciones de escalar la pirámide jerárquica social. Y eso siempre fue así. Y precisamente la manera de ascender, y hay múltiples casos documentados de gente que venía de un entorno sumamente humilde, rural, la China campesina, y que llegaron a ser
altos funcionarios imperiales. ¿Cómo lo lograban? Bueno, pues sometiéndose a esos exámenes de una exigencia máxima que hoy, de los que hoy es heredero el Gaokao, que es la selectividad china, ¿no? El gobierno sabe que para lograr construir un país fuerte, próspero, moderno y potente, necesitan tener de una ciudadanía bien educada. Con una educación general básica, todos tienen conocimientos de álgebra, todos están, por supuesto, alfabetizados. Y diréis, podréis dar esto por hecho, ¿no? Pero quien ha trabajado con gente de otras culturas, esos países a los que ahora se traslada parte de las cadenas de producción que había en China, claro, solo cuando trabajas con gente que no sabe leer o que no sabe escribir, te das cuenta de la importancia que es trabajar con gente que sí que sabe leer y escribir. Y la educación es el pilar fundamental de toda la arquitectura de Estado que construye China. En el centro de toda esa arquitectura, en el centro de ese plan a largo plazo, a 30 años vista, 50 años vista, está la educación en su más amplio espectro, ¿no? Ahí entra también la alfabetización digital, ahí entra el fomento de la lectura. La lectura en China es algo que va más allá, de esto hablo en mi segundo libro, que va más allá de un entretenimiento. No, la lectura te concede capacidad de atención, te concede sentido crítico, te permite discernir qué es ruido y qué es sustancial. La lectura te permite absorber el cambio de una manera mucho más rápida que quien no lee. Quien lee piensa de una manera diferente a quien no lee. Bueno, pues todo eso lo tienen muy claro los chinos y en concreto las familias chinas dedican un porcentaje llamativamente alto a la educación de los hijos. En el libro listo una serie de ejemplos de cómo los padres hacen cosas que aquí serían impensables, como por ejemplo cuando un hijo enferma, y no hablo de una gran enfermedad, si es una gran enfermedad también, pero un hijo coge un catarro y ellos van a clase para atender la lección durante esa semana que su hijo no puede atenderla, para que no pierda comba. Los padres chinos, no todos, pero muchos padres chinos, es un patrón relativamente frecuente, se toman, sobre todo la madre, 1 o incluso 2 años sabáticos antes de que el hijo o la hija se presente a la selectividad de la que depende todo su futuro profesional y laboral. Se toman 2 años sabáticos para disponer del tiempo con el que apoyar al hijo en los estudios, en los deberes, en las tareas, para que no le falte de nada. Esto aquí resulta en un país en el que la mujer está perfectamente integrada en el mercado laboral. Le dejo la palabra a Eugeni, pero la educación allí va mucho más allá de tener un sistema educativo fuerte. Ellos lo que tienen es una cultura educativa fuerte. Y la diferencia entre un sistema educativo y la cultura educativa es grande. Tener una cultura educativa fuerte significa dignificar a los docentes. Significa entender que en manos de los maestros, de los educadores, de los formadores, está lo más importante para China, que es el futuro. Las generaciones de chinos futuros las están formando profesores y maestros. Por eso hay una devoción social por los maestros. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Julio. Los chinos conceden una importancia absolutamente prioritaria a la educación. Y esto no tienen que pensarlo, esto lo llevan en el tuétano de los huesos. Desde toda la vida en China la educación es la fuente de estatus social, riqueza, poder político. Esto no tienen que pensarlo, lo llevan absolutamente dentro. En Europa las oposiciones llegaron el siglo XIX a Prusia y a Inglaterra por inspiración de China. Es decir, hagamos un examen. Hoy, evidentemente, digamos que los puestos públicos por oposición son un vector fundamental de cualquier democracia. Esto viene de China. Nobel, bueno, si el Nobel fuera un poco sensato, los últimos 30 años el premio Nobel de Economía se lo habrían dado todos los años a algún chino.
porque lo que ha hecho China, la manera que ha articulado, mezclando la planificación estatal con el espíritu empresarial del chino para hacer un híbrido que ha dado los resultados que ha dado en China. China tenía una renta per cápita de $150 el año 78, cuando Deng Xiaoping empieza la reforma. $150 per cápita. El año pasado estaban en los 13.400, este año estarán en los 13.700 y el año que viene traspasarán la línea de los 14.000, que es lo que separa la renta media de la renta alta. Es decir, en algo menos de 50 años, la renta per cápita se ha multiplicado prácticamente por 100. Esto se parece a lo que han hecho los 4 pequeños dragones, o sea, Hong Kong, Taiwán, Singapur, los 3 chinos, y Corea del Sur, país confuciano muy ligado a China, se parece a lo que ha hecho Japón, industrializado ya el siglo XIX, pero lo que hizo después de la Guerra Mundial. Claro, la diferencia es en el tamaño, ¿no? El tamaño de China, tamaño, la inmensidad de China. Bien. China está graduando ahora del orden de 4,5 millones de ingenieros al año y América gradúa 500,000. 500,000 a 4,5 millones. En China hemos visto como un país de campesinos se transformaba en un país de obreros industriales y en los últimos 20 años, digamos, el país de obreros industriales se está transformando en un país de ingenieros. Deng Xiaoping una vez le dijo a un visitante francés, Georges Guérin, que era uno de los fundadores del Club de Roma, le dijo, usted que es más joven que yo, usted verá a China convertida en un gigantesco Hong Kong. Y es lo que estamos viendo. Deng Xiaoping, que definía la tecnología como el principal factor de la producción. Hace pocos días oía yo a Jensen Huang, el presidente de Nvidia, esa empresa más fuerte del mercado americano y de la inteligencia artificial, diciendo más de la mitad de todos los investigadores de inteligencia artificial del mundo, más de la mitad están en China y tienen detrás todo el dinero que haga falta y toda la inteligencia y la capacidad que haga falta. China ya tiene un par de universidades, sobre todo las 2 de Pekín, Peitá, la Universidad de Pekín, y Tsinghua, que es la gran universidad tecnológica de China, entre las 20 principales del mundo. Están subiendo a una enorme velocidad y tiene ya un gran número entre las 200 principales universidades del mundo. Como ha dicho Julio, con el examen de selectividad, el Gaokao, lo vemos en televisión ahí por el mes de mayo de cada año, el país se paraliza. Y una última palabra, un último tema. China, nosotros hemos conocido, claro, la China pobre. Cuando yo era un niño ya en la Seu d'Urgell, en mi pueblo, íbamos a pedir por los chinitos. Algunos de los que estáis aquí lo habréis hecho, ¿no? Una especie de huchas que tenían como un sombrerito chino y tal. Hoy en China tengo entendido que están a punto de empezar a pedir por los europeitos. Bueno, otra de las cosas de aquellos años era que si pagabas un duro podías bautizar un chinito. O sea, póngame 3 Ramones y 2 Pepitos. Luego te preguntaron, ¿esto cómo lo hacen? Es que el Vaticano manda a alguien a China ahí a bautizar. No sabías muy bien finalmente qué llegaba a pasar con aquel dinero. Bueno, esta China pobre que nosotros hemos conocido de jovencitos, la gente mayor de aquí, claro, no tiene nada que ver con la China histórica. Os remito a un autor que algunos de aquí seguro que
conocéis, un autor británico llamado Joseph Needham, N-E-E-D-H-A-M, Needham. Joseph Needham era un catedrático de Cambridge que hace como 100 años se aficionó al tema chino y estudió muy a fondo la civilización china desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología. Produjo como 8 grandes volúmenes que se llaman Science and Civilization in China. Y en Cambridge hay un Needham Institute que sigue investigando y produciendo volúmenes, ¿no? Bueno, China, en el estudio de Needham queda muy claro, históricamente ha sido el país la civilización china la más creativa. Dice Needham, con una media de 15 ideas científicas nuevas por siglo, más creativa en este sentido que la civilización griega. Por ejemplo, Francis Bacon hablaba de las 3 ideas que hicieron posible la modernidad europea. Son la brújula, la pólvora y el papel y la imprenta. Son inventos chinos, todos inventos chinos. O sea, China ha sido históricamente... Hay algo que se llama la Needham Question, que se preguntó Needham, bueno, ¿cómo es que este país tan creativo, al llegar al siglo XV, XVI, el Renacimiento italiano, cuando Europa, después de 1000 años de dormir, despierta otra vez con una gran energía, cómo es que más o menos en este mismo momento China pierde su creatividad y se hunde? Cuando ellos, 70 años antes de los viajes de Colón, Dolores ha estudiado ahí al almirante Shen He, hubo una exposición ahí en las Atarazanas hace unos años. Los chinos, 70 años antes de los viajes de Colón, sobre 1420, mandaban expediciones de 10.000 hombres de China a las costas de África. 10.000 hombres. Las 3 carabelas de Colón, entre las 3, tenían 90 tripulantes. Entonces, China en un momento dado se encierra y la creatividad desaparece. Esa es la pura realidad. Entonces, yo formulo la contra-Needham question, que es, ¿será China hoy capaz de recuperar la excelencia de otros tiempos y volver a ser el país más creativo del mundo? No lo sé, el tiempo lo dirá. En todo caso, lo están intentando con mucho ahínco. Sí, bueno, treure la qüestió de Needham és molt important, perquè realment per què no va fer Xina la revolució al segle XII? És a dir, ho havia descobert tot, estava acumulant tots els invents del món. Bueno, suposo que hi pot tornar a passar això, que ara es torni a congelar, ho dubto, perquè la raó principal per la qual la cosa no va progressar és que Xina no tenia competidors, no hi havia competidors a nivell internacional, eren ells i prou. Quan van venir els mongols i els van aplastar, doncs els van aplastar. I aquí, però en fi, podríem continuar parlant perquè és un dels temes, per què Xina no va fer la revolució al segle XII, i és important entendre-ho perquè els arguments ens serveixen per pensar que sí que ara pot tenir un paper totalment capdavanter a nivell mundial. Però ara, ja que tu has introduït això, passarem a l'economia i voldria preguntar 2 coses principalmente. La primera es, ¿qué hay de cierto en los noticias que constantemente aparecen en los periódicos de aquí, de Estados Unidos, etcétera, conforme China está entrando en una crisis inmobiliaria, siempre está entrando en una crisis. Entonces, ¿existe o no existe esta crisis china que no acaba de cristalizarse de ninguna manera? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué trabajan tanto los chinos? Porque, claro, trabajan una de las razones de la gran superioridad china es que trabajan mucho más que nosotros, por lo menos mucho más de lo que nosotros trabajamos ahora. Puede que antes fuera otra cosa. Pero bueno, con eso lo dejo. Son estas 2 preguntas. Sobre la primera cuestión, yo suelo decir que lo que cuentan los medios de comunicación no es falso. Los medios de comunicación occidentales. Cuando proyectan la imagen de China que proyectan, no están contando mentiras.
pero es solo una parte de la realidad. El foco está puesto allí donde China se equivoca, donde China falla, donde China hierra, donde China tropieza, ¿no? Y efectivamente el modelo chino no es perfecto, está lejos de serlo, yo no lo idealizo, no lo glorifico, no nos serviría. He escrito un libro titulado, el segundo, El calibrador de estrellas, aprendizajes chinos para Occidente en el siglo XXI. Y nada más lejos de proponer importar ese modelo. Pero hombre, hay algo que están haciendo bien, a todas luces, cuando, como decía Eugeni, han logrado en solo en 30 años, multiplicar por más de 30 veces la renta per cápita de sus ciudadanos. Y no, si fuesen, ¿cuántos andorranos hay? 70.000, si fuesen 70.000, pero son 1.400 millones de personas. Por eso, cuando en este tipo de presentaciones y después de nuestra charla tendremos ocasión de hablar, ¿no? Y de que nos preguntéis cosas, siempre hay esa pregunta flotando en el ambiente de, bueno, bien, pero son felices los chinos. Y dices, hombre, ¿sabéis que decía Woody Allen que el dinero no da la felicidad, pero genera una sensación muy parecida? Hombre, cuando has visto durante 4 décadas sistemáticamente mejorar tu renta per cápita, tu bienestar material, y viendo cómo cada 2 años ganabas el doble, muy descontento no puedes estar, ¿no? Insisto, sin idealizar el modelo, que se deja a un lado una factura medioambiental, de derechos sociales importante. La economía no va todo lo bien que ha ido. Pero cuando se habla de que ha tocado techo, es una visión muy sesgada y muy capciosa. ¿Por qué? Porque la economía china no ha tocado techo. Lo que ha tocado techo es la tasa de crecimiento en China. China no va a volver a crecer a un 12, a un 10, a un 8. Ya veremos si logra mantener el 5 que se han propuesto, ¿no? Les va a costar. Y hombre, pasar de crecer a un 12, a 2 dígitos que han crecido durante más de 3 décadas, a crecer a un 5, pues demuestra un agotamiento del modelo que les ha traído hasta aquí y demuestra una serie de problemas que ellos tienen muy bien identificados. No hace falta que venga el Financial Times, el Wall Street Journal para decirles, oye, es que tenéis una deuda de las provincias muy seria, oye, es que tenéis una burbuja inmobiliaria de tamaño bíblico, ojo con el paro juvenil, cuidado con el modelo de exportación de productos. Lo tienen perfectamente identificado. Es gente sumamente metódica. Los mejores think tanks sobre China están en China. Quienes toman decisiones en China las toman de manera colegiada y muy bien asesorados. Entonces, yo suelo decir 2 cosas cuando me preguntan, ¿es verdad que la economía está en crisis? ¿La economía china está en crisis? Sí, pero ¿cómo se dice crisis en chino? La palabra crisis en chino es weiqi y son 2 caracteres. El primero viene de la palabra weixiang, que significa peligro. El segundo, jihui, significa oportunidad. ¿Está en crisis la economía china? Sí. ¿Cómo entienden los chinos la crisis? Como una mezcla, etimológicamente, como una mezcla de oportunidad y riesgo, de peligro y posibilidad. Y es que esta gente ya ha superado el reto existencial de la supervivencia. En el año 75, cuando muere Mao Zedong, China era literalmente un estado al borde del estado fallido. Nada hacía sospechar lo que ha sucedido en los 50 años después. En términos médicos, podríamos decir que era en el año 75, en el año 76, con una revolución cultural aún no clausurada, podía decirse que China era un paciente que se debatía entre la vida y la muerte, literalmente. No se sabía cómo iba a terminar aquello. Allí podía pasar de todo. Bueno, han pasado prácticamente, bueno, y sin prácticamente, 50 años, son segunda potencia económica mundial, son primer exportador mundial, primera potencia industrial mundial, banquero del mundo, tienen, volviendo al símil del médico, tienen hiperglucemia, tienen el colesterol alto, bien, pero no se van a morir. No se van a morir. Entonces,
seguiremos leyendo una y otra vez esos augurios de que China se la pegue, de que el partido implosione. Y cada vez que en este tipo de tertulias, ¿no?, yo detecto, yo entiendo que China da miedo. ¿Cómo no va a dar miedo si es un coloso demográfico, un gigante geográfico que no deja de crecer? Entonces eso genera ansiedad y genera miedo. Pero yo animo a quienes alberguéis sueños de que China se la pegue a pensároslo 2 veces, porque de cada $10 de nueva riqueza que se han generado en el planeta en el 2024, de cada 10, 7, más de 7, 7,5 los generó Asia-Pacífico. Y la mitad de ellos, 3,5, los generó China. China es ya la locomotora del mundo. Si China se para, lo vamos a sentir en todo el mundo. En Barcelona, en Reynosa, que es de donde yo vengo, en la Seu d'Urgell, en Zimbabue, en todo el mundo. ¿Es una economía en crisis? Es una economía que está en continuo cambio, en continua evolución para depurar esos problemas. Están gestionando una burbuja inmobiliaria bestial. En el año 2006 en España el sector inmobiliario, el ladrillo, llegó a pesar un 30%. Lo sano ronda el 15%. Lo sano es que el ladrillo no pese más del 15%. En China hace 2 años pesaba un 28%. Y están intentando gestionar cómo buscar otro motor de crecimiento que sustituya al ladrillo. En esas están. ¿Les puede dar un susto la patata? Sí, puede dársela, pero yo creo que no se van a morir. Y la segunda pregunta no me acuerdo. ¿Por qué trabajan tanto los chinos? Pues trabajan tanto, y ahora le paso el testigo a Eugeni, y a mí me gustaría que tú también aportaras, porque tener aquí a Dolors Folk y que se limite solo a ser árbitro, es que esta señora tiene muchísimo que decir sobre China, muchísimo más que yo al menos. ¿Por qué trabajan tanto los chinos? También, de brochazo gordo. Trabajan tanto porque no esperan que nadie venga a solucionarles la papeleta. Dicho en términos muy gráficos, el chino sabe que si se cae, primero el suelo está muy duro, duele si te caes, no hay red, no hay colchón, estás tú y te caes. Segundo, suele haber cristales en el suelo. Tercero, nadie va a venir a rescatarte. Yo cada vez que leo en prensa, yo soy de Cantabria, cada vez que leo en prensa, la Guardia Civil ha tenido que ir a rescatar a uno que se ha metido en una cueva, que no sabía de espeleología. Pero bueno, ¿en qué momento? Los chinos saben que si te metes en un lío, si tropiezas por mala suerte, por falta de atención, por falta de preparación, estás tú solo. Solo dependes de lo que tú hayas logrado aprender, de tus ahorros y de aquellos que te deban favores porque te has portado bien con ellos o porque son de tu círculo de afectos. La pandemia precisamente vino a enseñar por primera vez a generaciones de chinos, a todos los que tienen mi edad, 46 o 50 inferiores, les enseñó por vez primera una cara de China que no habían visto nunca. Y entonces los chinos, que vienen de siglos de hambre, de carestía, de escasez, dijeron, aquí puede pasar de todo, hay que ahorrar. Trabajan tanto porque no esperan que nadie venga a solucionarles la papeleta, porque no hay grandes redes sociales o asistenciales que les recojan. Y porque además se le da mucho valor al trabajo, que se considera la manera más virtuosa de emplear tu tiempo. Pero bueno, ahí Dolors sabe mucho más que yo. No, Eugeni. Jo pregunto, és que el dia 1 de gener de l'any 2000, el dia que va començar el segle, qualsevol persona que no estés ciega no sabia que la indústria del canvi climàtic, les matèries primeres, la tecnologia, les redes de producció, les indústries, havia de ser la clau de l'economia del segle XXI? Per què Amèrica i Europa es van adormir, literalment, i van deixar que Xina els hi tragués un avantatge astronòmic? Segurament part de l'explicació és perquè Xina mira a llarg termini i en un país occidental els polítics no solen mirar més enllà de la pròxima elecció. I el sector privat tampoc entens per què Mercedes i BMW i tots aquests es van adormir d'una manera tan fantàstica.
Xina ja va perdre el tren de la revolució industrial al segle XVIII i llavors li va vindre al segle XVIII. I al XIX li va vindre la guerra de l'opi, Xina se la van repartir, en fi, els van humiliar d'una manera total. Aquell famós cartell d'un jardí de Xangai, no s'admeten ni gossos ni xinos. Evidentment, Xina ha tret la lliçó d'allò. I la lliçó és que si no estàs a la primera línia tecnològica, seràs víctima d'aquells països que hi estiguin. Per tant, quan ara als Estats Units, quan Trump diu l'alta tecnologia són les joies de la família dels Estats Units, Amèrica es creu que té una espècie de dret natural a estar a l'avantguàrdia tecnològica. La interpretació que fa Xina és quan tu em vols deixar reduït a una segona divisió tecnològica, em vols deixar la situació que estava a mitjans del XIX, perquè tu puguis vindre i fer-me el mateix que em van fer els inglesos. De manera que Xina no renunciarà de cap manera, no pot renunciar, perquè estar a la punta tecnològica és indispensable per a la seva pròpia seguretat nacional. El tema immobiliari, sí, efectivament, hi havia una bombolla immobiliària. Tingueu en compte que Xina ha fet la migració més gran de la història. 500-600 milions de persones portats del camp a la ciutat. Allò ha implicat una construcció realment monstruosa. A darrere dels 90 van privatitzar les cases, els pisos, que abans eren de l'Estat. És a dir, l'empresa o el ministeri et donava el pis. I llavors van dir, ara privatitzem. Van posar uns barems determinats i van privatitzar. De la nit al dematí van crear una classe mitja. De la nit al dematí. Avui el taxista que et porta a Pequín o a Xangai des de l'aeroport fins a l'hotel, si és l'amo del seu pis, que normalment ho és, a Pequín o a Xangai val $1.000.000. Crisis de Xina. Jo tota la vida fa 40 anys que em dedico, que segueixo Xina. Tota la vida he sentit a dir es trencaran el cap. Això no pot ser. Després d'una pujada ve una baixada. Hi haurà una crisi terrible. Fa 40 anys que ho sento jo, això. Fins ara la capacitat de resposta del partit estat ha estat per damunt dels problemes. Pot ser que com a conseqüència del seu propi èxit els problemes econòmics, socials, polítics arriben a ser de tal dimensió que la capacitat de resposta es quedi enrere. No ho sabem, el temps ho dirà. El que sí sembla clar és que la capacitat de resposta demostrada pel mandarinat durant ja moltes dècades fa que seria molt arriscat pensar que no seran capaços de seguir resolent. No pots infravalorar mai la capacitat de resposta del mandarinat. Tinguem en compte que a preus de mercat avui l'economia xina és 3/4 parts de l'economia americana. Però, en paritat poder adquisitiu, o sigui, si una hamburguesa val $1 a Xangai i $2 a Nova York, has de multiplicar per 2 el valor nominal perquè et doni el valor adquisitiu real de Xina. Doncs, en paritat poder adquisitiu, ja va dir el Banc Mundial, l'any 2014, aquest any Xina passa al davant dels Estats Units. I si voleu la font més fidedigna possible, el Factbook, el llibre de fets de la CIA, l'any passat, el 24, diu el PIB de Xina en paritat poder adquisitiu és més d'un 20% més gran que el PIB americà. Aquí els diaris s'omplen d'allò de la segunda economia del món. Això és veritat i és mentida. És veritat amb preus de mercat, però no en paritat poder adquisitiu. Clar, preus de mercat què vol dir? Que si d'un any a un altre el dòlar puja o baixa 10% en relació al renminbi, l'economia dels Estats Units puja o baixa el 10%.
Això és valor nominal, però clar, l'economia que hi ha sota és igual, és la mateixa, no? Bé. Treballar com un xino. Bueno, ja ho ha explicat el Julio. Aquesta frase quasi bé inevitablement té de vindre de Manila, no pot vindre de lloc més. El lloc on els espanyols van veure els xinos com treballaven com a xinos és a Manila. Això té de vindre d'aquell barri xino de Manila, allà a la vora del riu Pàssic, allà a Manila, té de vindre d'allà, només pot vindre d'allà, no? Treballen, bueno, sempre ho han fet, treballen molt. Fixeu-se quina xifra tan brutal us donaré ara. És una xifra que jo tinc d'apagar les llums, baixar les persianes, concentrar-me, pronunciar-me-la a mi mateix 8 o 10 vegades i encara el meu cap és incapaç d'assolir-la. Mireu aquest dato. L'any 2000, fa 25 anys, preus de mercat. El PIB de Xina era el 25% del PIB del Japó. El PIB del Japó era 4 vegades més gran que el PIB de Xina. Avui, el PIB de Xina és 5 vegades el PIB del Japó. O sigui, el PIB de Xina era el 25% del Japó fa 25 anys i avui és del 25% al 500%. Avui el PIB de Xina el PIB de Japó és pràcticament igual al PIB de la Índia. 4 trilions, o sigui, 4 bilions de dòlars. El de Xina és 20 i el d'Amèrica, preus de mercat, és 27. Això vol dir que creixent el 5%, Xina afegeix al seu PIB tot un PIB del Japó o de la Índia, que són pràcticament iguals, en 4 anys. En 4 anys! O sigui, això és veritat, però el cap no ho pot assumir. És brutal. La manera que Xina puja, brutal. Amèrica està assustada, clar. Quan s'hi vol que no estigui ciego, està assustat. Allò puja. De totes maneres, la resposta no és voler parar a Xina de totes maneres com volen fer els americans. La resposta és trobar una manera de viure conjuntament tots plegats. Acabo dient que això del perill oportunitat, aquesta paraula que deia el Julio, la paraula crisi en llengua xina, fixeu-se que aquesta idea de perill oportunitat és la mateixa idea de la destrucció creativa de Schumpeter. El fumut ha sigut quan la destrucció s'ha produït als països occidentals i la creació s'ha produït a Xina. El problema ha vingut aquí. Amèrica, quan va veure que l'any 2014 el PIB de Xina, en paritat poder adquisitiu, li passava davant i després han vist la manera científicament, tecnològicament que estan avançant, Amèrica està molt, molt, molt nerviosa i aquest és el gran problema. Bé, hem d'entrar a l'última pregunta que té a veure amb la geopolítica i aquí m'agradaria que tots dos, tant un com l'altre, heu escrit l'últim llibre, té a veure amb les relacions de Xina amb el món exterior. Jo faria una pregunta una mica diferenciada. Xina propugna un nou ordre mundial. Exactament en què consisteix? És a dir, què és el que Xina vol acabar de l'ordre mundial que hi ha ara i qué propuesta tiene de qué proyecto, cuál es el nuevo orden mundial en el cual está pensando China. Esto por una parte. Y por otra parte, me gustaría que Eugenio, que ha centrado su libro en las relaciones entre China y Estados Unidos, nos explique un poco el quid de la cuestión en el enfrentamiento entre China y Estados Unidos y cuál es el fondo de la cuestión. Yo cuando me preguntan, ¿tú hablas chino? El chino exige de muchas horas.
aquí tenemos a alguien que sí que lo controla, ¿no? Yo en el momento en el que he tenido un mejor chino, y llevo 2 años y medio residiendo en España, entonces es muy volátil, he perdido buena parte de él. El momento en el que mejor chino he tenido, hablado, escrito, leído, fue justo durante la pandemia. Y yo solía decir que yo entendía, lo que se dice entender, yo entendía un 50%. Luego extrapolas de manera razonable un 70%. El otro 30% te lo inventas. Claro, escuchando hablar catalán, pues entiendes un 70, extrapolas un 90 y te inventas un 10. Pero vamos, y yo de aquí salgo entendiendo catalán, yo no soy analista geopolítico. Lo que pasa es que cuando uno escribe un libro sobre una realidad que no es muy conocida por la mayoría de la gente normal que no ha vivido 20 años en China, pues la gente tiende a creer que sabes de todo, ¿no? Y es verdad que hacer negocio en China te obliga a tener una capa geopolítica, porque está en el negocio, porque en función de la última burrada que diga Donald Trump, en función de los aranceles, en función de si hay una fragata americana en el estrecho de Taiwán, al otro lado de la mesa de negociación detectas una actitud distinta. Y además es un tema muy interesante, ¿no? Entonces yo por trabajo tengo que saber un poco de geopolítica, pero aquí hay alguien que sí que sabe de geopolítica mucho más que yo. Primero porque ha tenido una carrera diplomática al más alto nivel y ha tenido la oportunidad de conocer en persona auténticos personajes históricos de los que quizás ojalá os pueda hablar, ¿no? Entonces, coged lo que os voy a decir con pinzas. Lo que sí conozco es cómo hacen negocio los chinos. Y los chinos son... ahora mismo hay un orden mundial basado en reglas, ¿no? Que es el que salió de la Segunda Guerra Mundial. Y además no son unas reglas cualquiera, son nuestras reglas. Son las reglas occidentales. Están basadas en valores fundamentalmente occidentales, que en el fondo son judeocristianos y de inspiración grecorromana, agustiniana, cartesiana. Bueno, pues los chinos no están en esas, están en otra. A nosotros nos da mucha seguridad, eso era Aristóteles, ¿no? Clasificar y colocar cosas en casillas. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Los chinos entienden que no hay un orden, que no existe el orden. Lo que existen son equilibrios y los equilibrios son, por definición, inconstantes, están evolucionando. Por eso a nosotros nos llama mucho la atención cuando firmamos un contrato, que en cuanto firmas el contrato ya están renegociando el contrato. Y dices, pero si lo acabamos de firmar. Para ellos todo depende de las circunstancias concretas. Y las circunstancias una vez juegan a tu favor y otras veces juegan en tu contra. Y como el negocio y el tiempo no es lineal, tú no puedes quedarte atrapado en unas cláusulas que hoy valen, pero si esas circunstancias cambian, ya no valen. Por eso yo no creo que China esté pensando en cambiar el orden mundial por otro orden mundial. Nos vamos a algo que desde nuestra perspectiva es un desorden, pero desde su perspectiva es un equilibrio readaptativo, donde en ocasiones dispondrán de más fuerza y podrán negociar mejor y otras veces no. Lo que está claro es que en ese orden que salió de la Segunda Guerra Mundial, ellos no se encuentran cómodos. Y como ellos, otros tantos países, superpotencias demográficas, económicas, cada vez más geopolíticas, que dicen, oye, ¿por qué en las Naciones Unidas Bélgica pesa lo mismo que India? ¿Por qué está Francia y Reino Unido, que fueron grandes potencias, pero ya no lo son? ¿Por qué ellos están en el Consejo de Seguridad de la ONU y India no? Y Brasil tampoco, e Indonesia tampoco, cuando por PIB, por capacidad de crecimiento, por peso demográfico deberían estar. Eso en lo que a geopolítica respecta. Y ya está. Y yo creo que aquí a quien realmente merece la pena escuchar es Eugeni. Sí, no, es el yin y el yang a escala mundial, ¿no? Esto, vale. A veure, Xina
no té cap interès en canviar l'ordre mundial, diguin el que diguin. Xina el que vol és que li tornin el que seu, que és Taiwan. Vol que li torni. Aquest tema, si tinguéssim temps, i podríem parlar bastantes hores seguides, si tinguéssim temps, i si voleu, si després pregunteu, en farem 5 cèntims, és un tema d'una immensa complexitat. Però bàsicament Xina el que vol és que li tornin Taiwan. No vol d'altra cosa que això. Xina i Estats Units, avui, com deia, Amèrica, la posició majoritària dels dos partits és que Xina se la té de parar. Bàsicament, ells pensen, si creguem que Xina és un enemic i superposem en aquesta premissa bàsica les projeccions econòmiques sobre mitjans de segle, que són que a preus de mercat l'economia xina serà entre un 25 i un 50% més gran que l'americana i en paritat poder adquisitiu bastant més, si això arriba a ser veritat, diguem que la balança econòmica entre Xina i Estats Units s'haurà trencat absolutament i entre Xina i la resta del món. Si això arriba a ser veritat, Xina estarà en una posició de fer el que vulgui, donades les conseqüències tecnològiques, militars, geopolítiques del PIB. Llavors, com que això no ho volem, a Xina se la té de parar com sigui. Aquesta avui és la posició dominant americana dels dos partits. A Xina se la té de parar com sigui. Val a dir que no és la posició unànime d'Amèrica. A Amèrica hi ha una minoria que diu, està reflexada aquesta posició amb una carta oberta dirigida a Trump exactament el dia 3 de juliol de l'any 19, ho trobareu a internet fàcilment. Washington Post publica aquesta carta oberta titulada China is not an enemy. China is not an enemy. Signada per cent de best and the brightest, antics alts funcionaris del Departament d'Estat, catedràtics de Harvard com aquest Joseph Nye, que s'ha mort fa 2 o 3 mesos, empresaris, militars... És a dir, que hi ha una minoria, desgraciadament avui minoria, que veu clar que Xina, que si es tracta a Xina com un enemic, la convertiràs en un enemic, que si Amèrica vol parar a Xina començarà per fer-se mal ella mateixa, que els aliats no seguiran Amèrica i que el món sencer s'empobrirà de mala manera. Tot això ho diu aquesta China is not an enemy, aquesta carta oberta. Bé, doncs aquests que avui són majoritaris a Amèrica i volen parar a Xina, com ho fan això? Doncs avui per avui, des de la primera presidència del Trump, la idea és la guerra econòmica i tecnològica. Els arancels, negar a Xina el mercat americà, negar-li la tecnologia tant com es pugui, en fi, a Xina parar-la, frenar-la. Ja s'ha vist que tot això està funcionant bastant poc, que Xina s'està espavilant a fer la seva pròpia tecnologia i que, fixeu-se, aquest any passat, l'any 20... No, dic malament, de setembre de l'any passat a setembre d'aquest any, Xina ha exportat als Estats Units el 25% menys del que li exportava. Però l'exportació total Xina ha crescut un 8%. Xina fa molts anys que està diversificant, fa molts anys que veu venir els americans, està trobant mercats. I en últim extrem, Amèrica importa el 13% de la importació mundial. O sigui, si Amèrica importés el 50%, però és que només importa el 13%. I si bé fa 20 anys, cap allà l'any 2005, Xina exportava a Amèrica el 6 i pico % del seu PIB, fa 20 anys, cap allà el 2005, exportava Xina a Amèrica el 6% del seu PIB. Ara exporta algo més del 2%.
a Amèrica. O sigui que, igual que Xina avui també té molts menys títols del tresor americà a les seves reserves. Fa uns anys tenia alguna cosa així com 1,3 bilions, ara té uns 700.000. I avui el Japó torna a ser el màxim tenedor de treasuries americans, o sigui que Xina fa molts anys que les veu venir i que mira de... Segona cosa que podria fer Amèrica anant a pitjors, doncs una guerra oberta contra Xina. És el que podria arribar a fer. Jo penso que si hi ha un mínim de sentit comú o si no s'ha perdut del tot l'instint bàsic de supervivència, no hi haurà una guerra. Xina i Amèrica trobaran un modus vivendi, una forma de coexistència pacífica, per 3 raons bàsiques i elementals. Primera, una guerra entre potències nuclears fàcilment pot arribar al fi de la història de veritat. Segona, l'economia mundial se n'anirà en orris quan aquests últims 70 anys, gràcies al sistema de Bretton Woods creat pels americans quan ells eren els amos de l'economia mundial, ha donat gran riquesa a molts països, entre altres Espanya. En canvi, avui Amèrica s'està carregant aquell sistema que ella mateixa havia creat, que ha donat tanta riquesa, aquell sistema de mercats oberts, i se l'està carregant bàsicament per parar la Xina. Punt. Això és el que està passant. I la tercera raó és que la gran quantitat de temes que són problemes globals, com és ara el canvi climàtic, que ja sabeu que Trump nega, diu que això és un cuento xino per vendre més... Des del canvi climàtic fins a la regulació de la intel·ligència artificial, passant per tot el que vulgueu, tot això no es podrà fer entre un enteniment entre Xina i Amèrica. És a dir, que jo crec que finalment pot acabar imposant-se això. I Trump, que diu una cosa al dematí i en diu una altra a la tarda, ha dit, ja després de la segona reelecció, entre Xina i Amèrica podrem arreglar tots els problemes del món. El qual almenys és cert, al contrari. Si no s'entenen Xina i Amèrica, els problemes del món difícilment tindran solució. I, d'altra banda, Trump es creu que és el gran màster de fer acords, negociació, de deal. Bueno, the biggest deal in the world és un enteniment entre Amèrica i Xina. És a dir, que si li dona per aquí, està rodejat de gent que és anti-Xina, que voldria matxacar, però ell, després de tot, és el més moderat. Durant la seva primera presidència va dir aquesta cosa de tan elemental sentit comú. Es creu als Estats Units que pot guanyar una guerra contra Xina sobre Taiwan. Si nosaltres estem a 10.000 quilòmetres i Xina està a tocar, de la mateixa manera que ha dit, si jo hagués estat allà no hi hauria hagut guerra d'Ucrània, de vegades diu coses que penso que són molt correctes. Bé, si mireu LinkedIn, jo estic allí a LinkedIn i cada setmana, ahir mateix vaig escriure una cosa sobre aquest tema parlant de la propera reunió, si és que finalment té lloc el dijous que ve a Seül, entre el Trump i el Xi Jinping. Aviam, 2 paraules sobre aquest llibre que acabo de fer. Jo acabo d'escriure un llibre que es diu Engreixant a Xina i que primer es volia dir Ignorant la profecia de Napoleó, però l'editor em va dir no, això no m'entendran, això només els intel·lectuals, posem un altre títol. I evidentment és un llibre sobre les relacions entre Xina i Amèrica. Jo m'havia demanat a lo llarg de les dècades, quan treballava a la Xina, com era que els Estats Units estava engreixant a Xina. Sense l'ajuda americana, Xina també hauria pujat, però molt menys del que ha pujat sense l'ajuda americana amb mercats, capitals, tecnologies, mils i mils d'estudiants xinos a Amèrica, tal. Com és que aquesta gent fa això? I quan em vaig jubilar fa uns anys vaig començar a investigar i em vaig trobar amb coses molt curioses. Jo pensava,
El més culpable és el Clinton, que va admetre desembre del 2001 a Xina dintre l'Organització Mundial de Comerç, quan ja s'havia vist molt clar que Xina pujava com l'espuma. Carter, quan va normalitzar les relacions diplomàtiques l'any 79, era molt menys culpable i pensava jo, Nixon, quan va fer aquell primer viatge d'apertura a Xina, febrer de l'any 72, no tenia cap culpa perquè allí no es veia res. Bueno, quan vaig investigar em vaig trobar que no era així. Nixon és ell el que va fer l'apertura a Xina, no Kissinger. Kissinger va fer el que l'altre li manava. L'altre sabia molt bé on anava. I quan va posar el peu per primera vegada a la Xina, veia molt clar dues coses. Primera, aquesta gent són dels més capaços del món. Jo els he estudiat, deia el Nixon, al sud-est d'Àsia, Amèrica, arreu del món. Són una gent supercompetent. Si tenen una direcció adequada, quan ell va viatjar encara Xina estava en plena revolució cultural, si tenen una direcció adequada, aquests tios es posaran al de tot en poques dècades. I segona cosa que deia, que ve aquí a la contraportada del llibre, aquells primers dies que Nixon va estar a Xina, a febrer de l'any 72, va escriure el seu diari. I això jo ho he trobat a les seves memòries. Diu, vaig escriure al meu diari lo següent. El Henry, o sigui, el Kissinger, té raó quan diu que si algun dia en el futur la relació d'Estats Units amb Xina s'espatlla, ens trobarem amb el pitjor enemic que ens podem trobar a la història del món. O sigui, ell veia claríssim, però, clar, Nixon allí havia de sortir de la guerra del Vietnam i la por que tenia era que un dia es llevés al dematí i els xinos haguessin fet com van fer a Corea. 500.000 de xinos avall cap a Vietnam a matar americans. Això ho havia de parar com fos. I, a més de sortir de Vietnam, depenia la seva reelecció, el qual per un polític en una democràcia és l'alfa i omega. Tot el demés és secundari. Doncs, bé, Nixon necessitava a Xina per això i necessitava a Xina per balancejar la força de Rússia i va preferir això a tots aquests riscos a llarg termini que ell veia d'una manera transparent el primer dia que va posar peu a la Xina. En aquest llibre meu també tinc un capítol final sobre Europa. Quin és el paper d'Europa en tot això? Evidentment, Amèrica ens diu, petit europeu, jo a tu t'ajudo contra el que tu penses que és el teu principal enemic, que tu dius que és Rússia. Doncs jo et demano que amb lògica contrapartida tu em segueixis a mi, a la meva creuada, contra el que jo crec que és el meu principal enemic, que és Xina. I aquest és el quid pro quo que ens estan intentant vendre els americans. De moment, Europa no ha caigut amb això. No està en aquesta situació. I, en definitiva, el paper d'Europa és, si vol ser un vassall d'Amèrica amb un nou món bàsicament bipolar entre Amèrica i Xina, o bé si vol ser un poder independent pagant la seva defensa i marxant cap a la unió política amb un món que sigui multipolar, on Europa sigui una gran potència, igual que ho és als Estats Units, igual que ho és Xina, i que en el futur ho serà la Índia, o si voleu encara ho és Rússia, el que sigui. O sigui que per Europa és realment la qüestió existencial, no sé o no sé. Això és el que s'ha de decidir. Perdoneu per la llargada. No. Moltes gràcies. I ara sí que passem, perquè si no tindrem temps, passem a les preguntes que vulgueu formular, els que tingueu. Si aneu demanant la paraula, doncs l'anirem passant. Com ho fem? Perquè s'ha de passar un micròfon, si no... Un moment, necessites un micròfon. Vale. Digues. No se sent.
Sí, sí. Informo de que una empresa de patinete china, de las más importantes del mundo, ha elegido Barcelona para montar su primera tienda fuera de China. Nada menos que 1000 metros cuadrados en la Gran Vía. Pregunto, ¿hay consulado honorario chino en Barcelona, aparte del consulado oficial? ¿Hay Cámara de Comercio China en Barcelona? ¿Hay alguna asociación catalano-china en Barcelona? Para ser representante cultural o cónsul honorario, no digo de la nación china, digo de una provincia o una ciudad china, ¿hay que ser nacido chino? ¿Hay que tener la nacionalidad? ¿Barcelona está hermanada con alguna ciudad china? Y por último, ¿la Fundación Confucio es estatal o privada? En todas las cuestiones diplomáticas me remito a lo que diga a continuación Eugeni, que para algo es diplomático. A casi todas las preguntas, sí, 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 sí. El Instituto Confucio forma parte del Ministerio de Cultura chino, por lo tanto es estatal, como todo en China. En China no hay nada que no sea estatal. Incluso las empresas privadas también, de una manera o de otra, están participadas por el Estado o se deben, llegado el caso, a intereses estratégicos del gobierno chino. Y hasta donde yo sé, Eugeni podrá corregirme, donde hay un consulado, y en este caso hay un consulado de la República Popular China en Barcelona, no hay cónsules honorarios, pero ahí Eugeni podrá decirnos. Pero a casi todo lo que has dicho, sí, Barcelona está hermanada con ciudades, creo que con un par de ciudades chinas, sí, aquí hay Cámara de Comercio China, varias de hecho, sí, aquí hay asociaciones y plataformas de hermanamiento, de relación entre chinos y españoles, o sea que a casi todo sí. Sí, efectivamente, como ha dicho Julio, donde hay un cónsul de carrera no hay cónsul honorario. Cónsules honorarios se nombran en ciudades donde no tienes cónsul de carrera, buscas a alguien relacionado con España que sea lo más poderoso posible en el sitio, que tenga el brazo lo más largo que se pueda y se le nombra cónsul honorario. Barcelona está hermanada con Shanghái. Está hermanada con Shanghái. No sé si tiene algún hermanamiento más. Hay bastantes ciudades españolas y también catalanas hermanadas con ciudades chinas. Lérida, por ejemplo, está hermanada con la capital Anhui. Bueno, y el Instituto Confucio, desde luego, es una institución oficial, pues como el Cervantes, ¿no? O como todos los países, el Goethe en Alemania, la Allianz Française, todos los países tienen instituciones de este tipo que se dedican a difundir su lengua, su cultura. Eso es lo que... Mi pregunta es para el embajador. A ver, en la línea de la pregunta última que han hecho este señor, su experiencia durante estos 3 veces como embajador, ¿cómo ve China a España? Porque claro, su presencia ha sido en buscar esta relación, no solamente comercial, que es la que incluso aquí en Cataluña sabemos que numerosas empresas textiles están produciendo sus productos en China, pero ¿cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo nos ven no solamente como europeos, pero en concreto como españoles y catalanes sobre todo? ¿No? Gracias. China ve a España básicamente pues, como un país europeo. Los países europeos somos demasiado pequeños para que se nos vea. Somos pequeñas Andorras, un poquito más. Ellos ven a España como un país europeo, le reconocen que tiene una de las 3 lenguas más habladas del mundo y que España tiene un pasado histórico brutal. O sea, seguramente el descubrimiento de América es el hecho geopolítico más importante de la historia mundial.
Así de sencillo, ¿no? O sea, nos ven como un país con una gran proyección. De hecho, cuando ellos van a Hispanoamérica, pues siempre les dicen, oye, procurar trabajar con empresas españolas, porque ellas ahí tienen sus conexiones. Ellos entienden aquello, de manera que tenéis que procurar ir a América a trabajar con ellos. A ver, sí, ¿cómo ha visto China a España? Me remito al capítulo que tengo sobre las relaciones de China y España en este libro que ha enseñado Dolors, La Segunda Revolución China, que publiqué en Destino el año 2007. Cuando Tiananmen, España adoptó una actitud distinta del resto de la Unión Europea. En aquel momento, que era la primera mitad del año 89, teníamos la presidencia, España y yo en Pekín. Teníamos la presidencia. Bien. Decidimos que Deng Xiaoping estaba contra las cuerdas, que los conservadores le decían, bueno, mira Deng lo que has hecho, ya te lo decíamos, empresa privada, precios de mercado, miles de estudiantes en América, ahí lo tienes, ahí los tienes en la plaza. América te está diciendo, si tú no aceptas cambiar el sistema político, si no pagas en moneda política, no te vamos a ayudar en tu desarrollo económico. Y no solo acertamos, Deng estaba contra las cuerdas mucho más de lo que pensamos. En un momento dado estuvo casi a punto de irse al cuerno. Y los conservadores le decían, mira, esta vez los hemos derrotado, pero la próxima vez no podremos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es volver atrás, volver a la economía planificada, dejarse de bromas. Deng Xiaoping aguantó un par de años y luego hizo aquel famoso viaje al sur. El año 91, él había sacado la conclusión contraria. Si ahora volvemos atrás, el nivel de vida caerá inmediatamente y la gente se va a poner contra el partido. Lo que hay que hacer es lo contrario, multiplicar el cambio, cambiar mucho más y mucho más deprisa. Y esto es lo que hizo. Entonces, España en aquel momento se puso a favor de Deng, primero porque veíamos eso. Al cabo de 2 o 3 años, Helmut Schmidt en Alemania fue el primero, después de nosotros, que dijo la política de sanciones contra China ayuda a los reaccionarios y va en contra de los reformistas en China. Nosotros vimos esto antes y además yo les dije a Madrid, mira, dentro de 20 años diremos que aprovechamos o dejamos de aprovechar una ocasión para ponernos en el mapa en un país que ni saben quiénes somos. En Madrid estaba Felipe González, estaba sobre todo Paco Ordóñez en el ministerio, que las cazaba al vuelo, como se dice. Bueno, entonces China se ha pasado 25 años diciendo en público y en privado, España es el mejor amigo de China en Europa. Esto duró hasta que nuestros ínclitos jueces decidieron sentar en el banquillo a Jiang Zemin y a Hu Jintao como si pensaban que la Interpol se los iba. Desde entonces dice, bueno, España es uno de nuestros buenos amigos. China no solo decía eso, sino que las empresas españolas, después de Tiananmen aquellos años, firmaron todo lo que les dio la gana. Si no firmaron más fue porque no había más contratos españoles sobre la mesa. Y yo he visto en mi última estancia en China, del año 11 al año 13, plena crisis europea del euro, etc., he visto a la ministra de Hacienda española, Elena Delgado, la he acompañado a ver al ministro de Economía chino, que era Lou Jiwen, y Lou Jiwen, el ministro chino, le dijo, señora ministra, dígame, ¿qué quiere que hagamos? China compraba y compra deuda en todas las subastas españolas y llegó a tener, aunque eso son cifras secretas, pero se supone, se estima
que llegó a tener el 12% del total de la deuda española, que era el 20% de toda la deuda en manos de extranjeros. Es decir, que China no solo decía que éramos amigos, sino que... Y el ministro de Asuntos Exteriores de entonces en China, Chiang Kai-shek, con el que hablaba yo en ruso porque había sido embajador en Moscú, Chiang Kai-shek en su libro de memorias dice: en el furor mediático después de Tiananmen hubo un país en Europa que aguantó. Este país fue España, punto. China nunca olvida, punto. Así es como nos ven a corto y a largo los chinos. Yo solo voy a añadir dos cosas. Hay una persona que para los chinos, y además Eugeni le ha conocido en persona y ha tenido una buena amistad con él, una persona que para los chinos ha sido un gran facilitador, y en este caso facilitó lo que para los chinos ha sido algo que llevan con orgullo, que son los Juegos Olímpicos de Pekín, y esa persona fue Juan Antonio Samaranch, que era catalán. En China es cierto que no tienen una imagen muy definida de España, no la tienen, toros, fútbol, tal. Le suena mucho más Barcelona que Madrid, de lejos, y Juan Antonio Samaranch. Yo recuerdo cuando aún vivía, que se le invitaba recurrentemente y se le desenrollaba la alfombra roja, tú te metías en un taxi, ¿de dónde eres? Español, hombre, Salamanch y Shenzhen. Samaranch y Shenzhen, el señor Samaranch. Gracias, nos decían, gracias por Juan Antonio Samaranch. Efectivamente, este es un tema muy importante en China. De hecho, los activos de España en China son lo que hicimos en Tiananmen y Samaranchi. Samaranchi era queridísimo en China. De hecho, hicieron un sondeo en China hace ya 30 años o lo que sea, preguntando quién es el extranjero que de forma desinteresada más ha ayudado a China. Samaranch salió el segundo. El primero, no, salió el tercero. El primero era Norman Bethune, que era un médico canadiense que había estado en la Guerra Civil Española, que después se fue a curar epidemias en China y murió en una de esas epidemias. Y el segundo era un ciudadano, John Rabe. Funcionaba con ese nombre, John Rabe, pero era alemán y durante la Guerra Mundial se prevaleció de que era alemán y había una amistad grande de Alemania con Japón para evitar que los japoneses cometieran barbaridades más de las que cometieron. Japón en China en los años 20 y 30 mató entre 20 y 30 millones de personas. Entonces este John Rabe, o sea, de todas las personas vivas en el mundo, cuando hicieron el sondeo, Samaranchi era el número 1. Ni Kissinger ni su tía, Samaranchi. O sea, persona queridísima en China. Sí. Li doneu la paraula allà al fons? ¿Yo? El micròfon, sí, allà. Tengo una pregunta aquí. Yo quería tocar el tema de Taiwán, que es un melón quizás muy grande, pero quizás conocer un poco vuestra opinión o unas pinceladas acerca de por qué Taiwán es tan codiciada o en general también preguntarme por qué China no ha iniciado ningún movimiento militar todavía para intentar conquistar Taiwán. Y también qué activos estratégicos o propiedad intelectual tiene Taiwán, que es tan valiosa para China, porque entiendo que a nivel de territorio es un grano en una inmensidad, ¿no?, de territorio. O sea, a nivel de metros cuadrados no creo que sea diferencial. ¿Y qué papel juega Estados Unidos en la protección y en el hecho que a lo mejor todavía no haya sido invadida por China? Yo la capa geopolítica se la dejo a Eugeni, pero entender a China
exige ponerte en los zapatos de los chinos. Y uno no entiende cómo piensan los chinos sin entender su relato. Te puede gustar más, menos, lo puedes compartir más, menos, pero es su relato. Y el relato de China no se entiende sin su... de la China comunista, la China que ya ha cumplido 76 años. Uno, la reunificación territorial, y para ellos Taiwán es una cuestión de justicia histórica irrenunciable, una línea roja fosforescente, y la recuperación de la centralidad, es decir, volver a ser la potencia que fueron a lo largo de la mayor parte de la historia y ser considerados como tal. No es tanto que ellos quieran ser los número uno como que quieren ser respetados por lo que fueron y por lo que han logrado, que nos ha explicado Eugeni. Y el resto de preguntas, yo creo que quien mejor las puede responder es él. El tema de Taiwán daría para unas cuantas sesiones. Voy a ver si consigo ser muy sintético. Taiwán es de China. ¿Por qué? Pues porque en noviembre del año 43 se reunieron en El Cairo Franklin Roosevelt, Winston Churchill y Chiang Kai-shek. La conferencia del Cairo fue una de las conferencias en las que se decidía cómo iba a ser el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, como fueron la conferencia de Yalta, Potsdam, Teherán, Casablanca. Bien. En aquella reunión, estos tres líderes eran aliados porque Japón, al atacar a los tres, los había convertido en aliados. Japón atacó Singapur, Hong Kong y las colonias inglesas, Malasia, en aquella parte del mundo. Japón atacó a los americanos en Pearl Harbor, tal, y Japón ocupó una parte de China, Manchuria, hizo aquel estado títere de Manchukuo, ocupó otra parte de China, y si Taiwán había sido ocupado por Japón el año 1895, después de ganar la guerra Japón contra China, y si Japón hubiese ganado la guerra contra China, pues China estaba condenado a ser un país de esclavos, igual que lo estaba condenado la Unión Soviética si Hitler hubiese ganado la guerra. Bien. Entonces, en esa conferencia del Cairo de noviembre del año 43, lo encontraréis todo en Internet, Roosevelt y Churchill le dicen a Chiang Kai-shek, y lo escriben ahí en los papeles: terminar la guerra, naturalmente China recupera todo lo que Japón le ha quitado. Manchuria, el resto de China, tal, más Formosa y las pescadores. Todavía se llamaba entonces a Taiwán Formosa. Bien. Esto fue el año 43. El año 45 termina la Guerra Mundial. Chiang Kai-shek manda a su gente a tomar posesión de Taiwán. El año 49, pero mientras tanto en la metrópoli, en la mainland, sigue la guerra civil entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Año 49, Mao gana la guerra civil contra Chiang Kai-shek, y ahí viene un hecho para mí tan trascendental o más que la conferencia del Cairo. Chiang Kai-shek, con los restos de su ejército, se va a Taiwán y nadie, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra, ni España, nadie denuncia a Chiang Kai-shek por estar ocupando un país extranjero. Chiang Kai-shek, es decir, lo que pasa en Taiwán es como si, lo que pasó en Taiwán es como si
España, en España, el año 39, el gobierno republicano se hubiese hecho fuerte en Mallorca. Efectivamente, es eso, ¿no? Entonces, claro, a partir de todo esto, ¿quién es el revisionista? Otra cosa es lo que te cuentan. Claro, el tema de Taiwán es de una inmensa complejidad. ¿Por qué? Pues porque con la guerra de Corea, China se enfrenta directamente con Estados Unidos y mata a muchos americanos. El 8º ejército americano fue barrido por las tropas de Mao. Bueno, eso es lo primero. Realmente China la que se enfrenta militarmente. Aquí aparece el factor militar. En los años 90, Taiwán se democratiza. Naturalmente, básicamente, pudo hacerlo por ser un país que está bajo la órbita americana. Esto introduce el factor ideológico. Y luego, los años 90 para acá, está todo el tema de la tecnología de máxima calidad en semiconductores. Hay que decir que en semiconductores, Japón, en los años 80, llegó a ser el líder, pero en aquel momento Estados Unidos temía a Japón, pensaba que le iba a sobrepasar como potencia tecnológica. Y Japón se cargó la superioridad, Estados Unidos se cargó la superioridad de Japón en semiconductores. Así de simple. Esto luego pasó a Taiwán. Bueno, entonces, todo ese cuadro da una inmensa complejidad al asunto. Yo creo, naturalmente se me escapan muchos factores, no sé qué tienen en la cabeza ni Xi Jinping, ni los americanos, ni los líderes de Taiwán. Lo que es evidente es que si Taiwán declara la independencia o convoca un referéndum de independencia, hay bofetadas de inmediato. Entre otras cosas, porque cualquier líder chino no seguiría siendo el líder de China si permitiera que eso pasara. Yo creo que China no tiene mayor interés en atacar a Taiwán, se diga lo que se diga. Si no es provocada, pueden aguantar muchos años. Entre otras cosas, claro, la potencia de China es su economía y su tecnología. Y si invadiera Taiwán, le impondrían unas sanciones brutales. Europa, que se resiste a seguir América, se vería empujada a seguir América. Entonces yo creo que el interés bien visto de China está en esperar. Dentro de 20 años, si su economía, como es lógico, sigue subiendo, todo se verá de manera muy diferente. Entonces yo creo que lo más probable es que veamos durante mucho tiempo la continuación del statu quo actual, o sea, ni la independencia de Taiwán, ni tampoco la reunificación. Fijaros que los tres comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China dicen, uno firmado con Nixon, el otro con Carter y el otro con Reagan. No hay dos Chinas, ni una China y un Taiwán. Hay una sola China y Taiwán es parte de China. Sin embargo, América está armando a Taiwán contra China. Estas son cosas que salen del fondo de la historia. América no quiso dejar abandonada a Taiwán. El tema es de una enorme complejidad. O sea que, en definitiva, y termino con esta frase, hará falta que los dirigentes de las tres partes implicadas, Estados Unidos, China y Taiwán, sean muy diligentes y sean muy sabios para evitar que eso termine mal. Cosa que yo pienso que es muy posible, pero evidentemente este es el punto más candente del mundo, que puede terminar en una guerra entre China y América. La última pregunta.
Sí. China es un capitalismo dirigido por el Estado. Entonces, en esta guerra que hay, que se ha dicho aquí entre Estados Unidos y China, creo que hay que apoyar a China porque aparece como un país pacifista y no imperialista, que esto es el modelo bueno que creo que aporta China. Pero por otra parte, a China se está produciendo cosas inquietantes, como por ejemplo que el presidente actual ha suprimido las votaciones que se producían cuando llegaba a cierta edad para elegir presidente y vicepresidente. Al mismo tiempo ha instituido un sistema de justicia que rompe la independencia de la justicia del Estado. Es decir, cosa que Mao intentaba promover, ¿no?, esa independencia. Y esto le han calificado mucho que el actual presidente está siguiendo los pasos de Stalin. Bueno, un par de matices. El chino es un sistema de partido único. No hay separación de poderes, nunca lo ha habido, no hay una justicia independiente. Esto no es una valoración, es una constatación, y ellos no están en esas. No es un sistema de checks and balance, de controles y limitaciones. No lo es, no lo ha sido. El motivo que explica el que Xi Jinping haya renovado de una manera insólita el tercer mandato es que precisamente la gran fortaleza de China en su competencia con Estados Unidos es precisamente el poder dar continuidad a políticas que para dar frutos exigen de transquinquenalidad, es decir, que se proyecten a más de 5, de 10, de 15 años. Y Xi Jinping se personifica esa continuidad. Esos dos matices. Y China es un sistema capitalista de Estado. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Eugeni. Y Eugeni lo ha vivido además en primera persona. Hay un hecho geopolítico fundamental para China, que es el colapso de la Unión Soviética. Porque era su alma mater. El comunismo entra en China a través de Rusia. Cuando ellos ven que su referente ideológico colapsa, ellos estudian por qué ha colapsado y llegan a la siguiente conclusión. Los chinos son muy estudiosos, igual que han estudiado cómo dejaron de ser primera potencia y cayeron por haber perdido la revolución industrial. Ellos estudian el porqué del colapso de la Unión Soviética y llegan a dos conclusiones, y Eugeni puede elaborarlo más, pero las dos grandes conclusiones son: uno, como él ha dicho, no era capaz de generar crecimiento económico, y dos, no había un control firme del ejército. El Partido Comunista Ruso no tenía un control firme del ejército. Y sacan esas dos conclusiones. Uno, hay que tener un control firme del ejército, que lo tiene el Partido Comunista Chino, y dos, sin crecimiento el sistema es insostenible. Entonces, podemos, y hay literatura infinita en torno a cómo denominar el sistema chino, ¿no?, el modelo económico. Lo cierto es que ellos, que son muy pragmáticos, no se plantean en exceso las etiquetas. ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona o no funciona? Ahí está la famosísima frase de Mao Zedong, Pai Mao Hei Mao, de Deng Xiaoping, Pai Mao Hei Mao. Es decir, da igual que el color que tenga el gato, blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Ellos se fijan permanentemente en nuestro modelo y lo estudian y extraen conclusiones, buenas prácticas, soluciones, ideas que les sirvan para alcanzar la meta. Y la meta es clara: 1 de octubre del año 2049. Para el 1 de octubre del año 2049, que será el día en el que la República Popular China celebre su primer centenario, los primeros 100 años de comunismo en China, quieren que China se haya convertido de nuevo en el país central del tablero geopolítico. Y parece que me estoy desviando del tema, pero no. Lo puedes llamar capitalismo de Estado, lo puedes llamar, hay 3 o 4 etiquetas habituales.
capitalismo leninista, un sistema de economía planificada. Lo cierto es que a ellos les ayuda a alcanzar esa meta. Y como ha dicho Eugeni, aunque quien llega hoy a Shanghái de primeras o después de 10 años y ve ese despliegue de luz y de crecimiento y todos esos rascacielos y esas infraestructuras, lo más probable, porque es lo habitual, concluya, hombre, esto de capitalismo no tiene nada, esto de comunismo no tiene nada. Sí, sigue siendo un sistema comunista porque el poder no está en manos de quienes tienen más dinero. No gobiernan los más ricos. No sé si visteis el vídeo, las imágenes de la ceremonia de investidura de Donald Trump. Todos los que rodaban a Donald Trump es la oligarquía tecnológica china o no tecnológica. En Estados Unidos sí gobiernan los más ricos. En China no. En China el poder sigue estando en manos de una élite meritocrática que no siempre representa a la élite empresarial. Hay gente infinitamente más rica que Xi Jinping. Xi Jinping no es pobre, evidentemente, pero hay gente mucho más rica que Xi Jinping, pero no tiene el poder. Tal lo que acaba de decir Julio sobre la relación entre el poder político y el poder económico. ¿Os acordáis de Jack Ma? Jack Ma fue muy imprudente cuando en público se metió con el partido. A mí me gustaría ver el dossier de la CIA de Jack Ma. Seguro que durante años han estado haciendo todo lo que han podido para que Jack Ma se fuera a Nueva York. Jack Ma se fue una temporada al Japón, vacaciones, tal, y después ha vuelto a China. Bueno, allí pues el partido dejó muy claro quién es el que manda, ¿no? ¿Quién es el que manda? Y en Estados Unidos, ya lo vemos ahora, quién es el que, en manos de quién está Trump, quiénes son los que de verdad están ahí. Capitalismo de Estado, bueno, se le puede llamar así. Yo vuelvo a lo de antes, creo que básicamente es un híbrido entre Estado y sector privado. Si queréis, recordando lo que había en España hace 60 años, el INI, pues un INI pero a lo bestia, un INI todavía mucho más fuerte y tal. Hay algo que en Occidente se conoce muy poco, que es lo siguiente. El chino tiene una capacidad empresarial brutal. Una vez un embajador japonés en Canadá me dijo, el verdadero animal económico no es el chino, no es el coreano. Yo he trabajado en Indonesia, 3% de la población son chinos, son los amos de todo. Todo el gran negocio es suyo. Y esto es verdad en Filipinas, en Malasia, en Tailandia, en Singapur ya son directamente chinos y en Hong Kong ya son directamente chinos. Les llaman los judíos de Asia. Tienen una capacidad para el negocio brutal. Y hoy en China pues está ese empresario terrible, ese empresario que es como un gladiador, que va ahí que van con los cuchillos. Y como sabéis, y también es otra cosa que se está empezando a conocer bien aquí, apoyados por los poderes locales. O sea, allí la competencia es entre ayuntamientos y provincias, que tienen a sus hombres de negocios, que les apoyan, ponen su fábrica de coches y a lo mejor ponen 20 o 40 fábricas de coches. Hay demasiadas. Entonces hay una competencia brutal. Al final de esas 40 fábricas de coches quedan 5. Se ha perdido dinero, se ha invertido a veces mal, etcétera, pero esos 5 son capaces de competir en todo el mundo, ¿no? Esto es lo que hay en China. Dictadura. Bueno, China siempre ha sido, evidentemente, una dictadura leninista. Esto es así. Y, por cierto, a Occidente, empezando por Estados Unidos, no le ha importado nada. Ahora sí. Ahora están enfrentados a China, pero también frenaron a Japón cuando Japón les hacía sombra. Los acuerdos del Plaza de 1985 impusieron una revaluación del yen. El yen dobló de valor en 3 años
y cuadruplicó en 10 años. Y eso fue el principio de las décadas perdidas de Japón que explican aquel salto enorme que ha dado. No solo que China ha crecido así, sino que Japón se ha hundido así. O sea que Japón, pese a ser una democracia y pese a ser un aliado, cuando hizo sombra le dieron. De manera que aunque China fuera una democracia perfecta, en el momento que su PIB y su tecnología hacen sombra, les habrían... Hay una empresa americana que es Edelman, que publica algo que viene en la prensa regularmente, que es el Edelman Social Barometer, el barómetro social Edelman, que mide la aceptación de los gobiernos por su ciudadanía. En Europa, el que está más arriba es Alemania, que está algo por debajo del 50%. España, Estados Unidos están en el 30%. China está por encima del 85%. Eso, de nuevo, lo publican los americanos. O sea, en China, hoy la mayoría de la gente tiene lo que hace 30, 40 años no se habían podido atrever a soñar que tendrían sus tataranietos. Hoy están saliendo de China 150 millones de turistas al año a hacer turismo al extranjero. Los que compran aquí en el Paseo de Gracia, los que más gastan. Bueno, esto es lo que hay. Y de estos no se queda ninguno, vuelven a casa, no como mi cuñada. Ellos van al Corte Inglés y dicen, hombre, si esto también lo tengo yo en Shanghái, en Pekín. Ven los trenes de alta velocidad de España, estupendo, pero claro, en China hay más pasajeros de alta velocidad cada día que en todo el resto del mundo. Es decir, allí el progreso económico ha sido tan brutal que la gente del comunismo, bueno, estos tíos que están ahí, que son los que han ingeniado ese desarrollo económico, eso da una legitimidad brutal, és así de simple. Doncs em sembla que amb això hem de tancar l'acte.